Bueno, Energy Control no es una asociación por sí mismo, es un programa de una asociación más grande que se llama Asociación Bienestar y Desarrollo. ABD, que son sus siglas, trabaja en distintos ámbitos, familia, inmigración, etcétera, y en drogas tiene desarrollado desde 1997 el programa de reducción de riesgos Energy Control. Como os digo, surge en el 97 en Barcelona, aunque actualmente hay delegaciones de Energy Control en Baleares, en Cataluña por supuesto, Madrid y Andalucía. Aquí en Andalucía tenemos ahora mismo delegaciones en Málaga, en Granada y en Sevilla, y la sede central andaluza está en Antequera. Bueno, como os decía, surge en el 97 y surge de manos de un grupo de profesionales y de usuarios, personas en definitiva que se relacionaban con el mundo del ocio nocturno, el mundo del ocio electrónico, o contextos donde había un consumo de drogas mayor, y de su preocupación sobre el uso de estas sustancias van a hacer la idea de Energy Control. Actualmente Energy Control está compuesto tanto por voluntarios, que bueno, son los que forman el grueso del proyecto, como con técnicos. Técnicos, hay psicólogos, hay químicos. Bueno, como sabréis, tenemos un apartado importante de análisis, no solo de cannabis, aunque repito, aquí estamos con el análisis de cannabis, aunque después entraremos un poco más, os daré alguna idea sobre esto. Bueno, sí deciros que Energy Control se realiza un trabajo de igual a igual. No consideramos que haya nadie que sea más que nadie dentro de lo que es el grupo, y funcionamos de una manera asamblearia, funcionamos con asambleas mensuales donde solemos ir decidiendo, bueno, pues el rumbo que vamos a tomar, o actividades concretas que queramos realizar, o evaluar actividades pasadas, etcétera. Y como decía antes, es una intervención en primera línea donde se encuentra el consumo de drogas, y normalmente suelen ser en fiestas, en raves, discotecas, festivales, etcétera. Bueno, aquí tenía algunas fotillos, pero no algunas fotos de la carpa, cómo funcionamos, más o menos podéis ver el funcionamiento que tenemos cuando salimos, porque aunque aquí están los puestos, la estructura montada, nosotros llevamos una carpa que suele ser de 3 metros por 3 metros, donde montamos el análisis que realizamos in situ con colorimétricos. Bueno, voy a explicar un poquito esto del análisis, ¿vale? Energy Control realiza análisis de diferentes maneras, ¿no? En primer lugar, los sitios de stand donde montamos los puntos de información, solemos llevar en la fiesta análisis colorimétricos, con lo que detectamos o no la presencia de determinadas sustancias. Os pongo un ejemplo: alguien me viene con éxtasis y nosotros lo que le podemos decir en el stand es si esa sustancia que nos trae lleva éxtasis o no lleva éxtasis. No le podemos cuantificar ni le podemos decir que otros cortes, nada. Sería un sistema de detección, pero aparte el interés principal es el de poder establecer un feedback con la persona que va allí a realizar análisis y poderle ofrecer información para que de esa manera gestione lo que va a ser su consumo de una manera más eficaz, por lo menos más informada. Esa es la filosofía de la reducción de riesgos y la que aplicamos nosotros en la asociación. Luego hay otras formas de acceder a los análisis, pueden ser enviando muestras por correo. Esto, si entráis en la página de Energy Control, en energycontrol.org, vais a tener las indicaciones para poder acceder al servicio. Recientemente se ha abierto también el servicio de análisis de cannabis, y ya os digo, ahí vais a poder encontrar toda la información. Esos análisis que se realizan se envían a Madrid o a Barcelona, donde gracias a la colaboración con algunos laboratorios sí podemos dar un análisis más detallado de la composición exacta de la muestra que se envía. Pero bueno, con nuestra filosofía en general, o lo que nos hace actuar de esta manera, es que consideramos que siempre habrá consumo de drogas en la sociedad, por lo tanto es una realidad que es innegable, y muchas veces de la negación de esta realidad surgen problemas añadidos. Nosotros abordamos la cuestión de las drogas desde una perspectiva de salud, y principalmente se ha
el foco más importante en la cuestión de la reducción de riesgo. Cuando hablamos de reducción de riesgo, gran parte de esos riesgos van a relacionarse con cuestiones de salud, aunque bueno, también damos pautas relacionadas con riesgos legales o riesgos de otro tipo. Bueno, como decía antes, he hablado de la reducción de riesgos. Realmente este es el concepto que viene establecido también en las estrategias de la administración. Las administraciones en materia de drogas contienen la gestión de la reducción de riesgos como un eje de trabajo. Esto es creo yo que es importante porque de alguna manera la administración está aceptando que existe el consumo de drogas y no está basando, como basa gran parte de los planteamientos, en la visión abstencionista. En cualquier caso, sí que es verdad que mejor que reducción de riesgo hay un concepto que quizás se adapte más, por lo menos, a lo que va a ser la idea del usuario cuando consume droga. Es decir, creemos que es mejor hablar de gestión de placeres y riesgos en lugar de reducción de riesgos a secas. Porque el hablar de reducción de riesgos estaría dejando implícito que la atención únicamente recae en las cuestiones negativas, es decir, en los riesgos. Y tenemos que pensar que la gente cuando consume drogas no solo piensa en los riesgos, sino también piensa en los placeres que el consumir drogas le va a producir, ¿no? En este sentido, un adecuado trabajo iría encaminado hacia la gestión de placeres y riesgos, porque sería un abordaje mucho más completo que la visión nada más centrada en la cuestión de la reducción de riesgos. Bueno, nuestra información es información veraz, está basada en evidencia. Hacemos un trabajo de campo muy importante, vosotros lo habéis podido ver aquí. Bueno, pues como os digo, en otros contextos, sobre todo relacionados con la música electrónica y tal, estamos muy presentes. Tratamos de dar asesoramiento positivo, no nos vamos a centrar, como digo, en cuestiones negativas únicamente, y vamos a tener en cuenta esas otras cuestiones positivas que están presentes en la relación con las drogas. Bueno, nosotros trabajamos en lo que son consumos recreativos de drogas, es nuestra labor principal y es a los usuarios que de alguna manera en mayor medida llegamos, ¿no? Consideramos que existen consumos de drogas no problemáticos, es decir, no pensamos que el consumir drogas en muchos casos, bueno, en la gran mayoría de los casos, consumir drogas no tiene por qué llevar a una problemática, ya sea a nivel biológico, psicológico o social, ¿no? Evidentemente esto no elimina en que en determinadas circunstancias sí haya problemas, sí haya personas que puedan desarrollar una problemática, ¿no? Pero en cualquier caso sí queremos dejar claro que creemos que existen consumos no problemáticos y que quizás esto se dé en mayor medida. Decir que nuestro grupo Diana, aquel al que va dirigida nuestra acción, son usuarios de drogas, lógicamente, porque van a ser los que en mayor medida lleguen al contacto directo en el stand, porque se mueven en el contexto donde estamos nosotros, pero también pretendemos llegar a personas cercanas, no tienen por qué ser personas consumidoras, sino personas que estén cercanas a personas que consumen y tengan interés en obtener información para poder ofrecerla después. También en este sentido a no usuarios de droga, es decir, cualquiera puede acudir a Energy y plantear cualquier duda sobre sí mismo, sobre cualquier otra persona o sobre cualquier sustancia, ¿no? Y bueno, como decía, por último, utilizamos el análisis de drogas como una herramienta preventiva. El análisis que utilizamos in situ, con colorimétricos, por ejemplo, nos sirve, como decía, para detectar posibles sustancias que puedan dar lugar a problemas mayores, pero luego también os comentaba la importancia del análisis como gancho para que la persona acuda a obtener información. En cualquier caso es información lo que damos. Bueno, en cuanto al análisis de sustancias de uso recreativo, antes os dije algo, os dije la posibilidad de mandar a Madrid o Barcelona las muestras, que lo podéis ver en la página web de nuevo. En Barcelona o en Madrid analizamos con lo que se llama cromatografía de capa fina. Con esta técnica podemos detectar las sustancias que componen una muestra, aunque no se puede cuantificar. Es interesante porque nos puede ayudar a ver qué adulterantes son los que se mueven más, cuáles se repiten más o cuáles son las tendencias en el mercado negro en cuanto a esta sustancia.
Bueno, como vamos a entrar un poquito en el tema del cannabis, que es el motivo principal por el que hoy estamos aquí, y vamos a hablar de la gestión de placeres y riesgos en relación al consumo de esta sustancia. Bueno, la gestión de placeres y riesgos, como os decía antes, bueno, se trata de conseguir un equilibrio entre los placeres, que son los beneficios, y los problemas o la ausencia de estos, ¿no?, que son los riesgos. Como placeres principales y beneficios del cannabis, bueno, pues podemos señalar euforia, elevación del estado de ánimo, relajación, aumento de la creatividad, aumento de las percepciones, potenciación de los sentidos, sensaciones corporales placenteras, aumento del apetito, alivio del dolor, alivio de las náuseas, etc. En cuanto a los riesgos y los problemas derivados, hay una serie de aspectos que vamos a tener en cuenta de base, ¿no? El cannabis en sí no es una sustancia poderosamente nociva, aunque como todo no está exenta de riesgos. Los riesgos no van a ir implícitos, no van a ser intrínsecos a la sustancia, sino al uso que se haga de la sustancia. De luego con el cannabis como con cualquier otra. Y los riesgos van a depender de una serie de factores. Son 8 factores que son los que vamos a desglosar a continuación y factores que son los que deberíamos de tener en cuenta a priori. En primer lugar, os voy a enumerar los 8 porque como no tenemos PowerPoint, para que tengáis una idea y después cuando vayamos entrando en cada uno de ellos, pues lo explicitamos. En primer lugar, la composición del cannabis. En segundo lugar, en cuanto a adulteraciones y contaminaciones. En tercer lugar, en cuanto a la vía de administración. En cuarto lugar, en cuanto a factores individuales de vulnerabilidad. En quinto lugar, en cuanto a desarrollo de procesos de abuso y dependencia. En sexto lugar, en cuanto a mezclas con otras drogas. En séptimo lugar, conducción de vehículos. Y en octavo lugar, aspectos legales. Bueno, decir que la composición del cannabis, bueno, a grosso modo, está compuesto por una serie de, valga la redundancia, compuestos químicos orgánicos, como pueden ser azúcares, proteínas, vitaminas, etcétera. Compuestos aromáticos, distinguimos dos clases, los terpenoides y los flavonoides, y por una serie de cannabinoides, en torno a unos 70. Algunos de estos son psicoactivos, otros no, algunos están presentes en mayor medida, otros no. Entraremos en algunos de ellos. Desde luego los más importantes en cuanto a cantidad o a presencia en la marihuana o en el hachís va a ser el THC, y bueno, también otros cannabinoides importantes van a ser el CBD, el CBN, etcétera. Bueno, no vamos a entrar en todos los que hay. Bueno, con respecto al THC, es el delta 9 tetrahidrocannabinol. Decir que también hay un delta 8, pero en menor cantidad, y es la mitad de potente que el delta 9, el delta 9 THC. El THC, el delta 9, es el cannabinoide más psicoactivo y se considera una dosis alta, unos 30 miligramos aproximadamente. Bueno, va a provocar unos efectos distintos dependiendo de la dosis. Así pues, estos pueden ser de tipo psicodélico, de tipo estimulante o de tipo eufórico. Los efectos secundarios que se presentan van a depender también de la dosis. Y bueno, pues algunos son el aumento del pulso, que es lo que conocemos como taquicardia, ansiedad, pánico, tensión, dificultad para concentrarse y en algunos casos paranoia. Bueno, el CBD, que es el cannabidiol, es el otro cannabinoide más abundante, aunque no siempre aparece. De hecho, bueno, os lo digo ahora ya. De las muestras que analizamos durante el año pasado en Energy Control, alrededor de unas 600 muestras de cannabis, solo el 6%, creo que era, solo el 8% tenían CBD. Este año decir que no hemos encontrado lo mismo. La gran parte de marihuana no tienen CBD, mientras que en hachís la presencia de CBD está en torno a un 80% de las veces. Bueno, decir que la presencia del CBD viene determinada genéticamente. La cantidad que vayamos a tener va a venir principalmente en relación a la genética de la planta. No es psicoactivo. En ocasiones en la planta se transforma en THC por un mecanismo metabólico. Y presenta unas propiedades interesantes que por ello también ahora en medicina, ayer
psicólogos y médicos que estuvieron hablando ayer aquí también dijeron algo al respecto, dijeron mucho más de lo que yo puedo decir al respecto, desde luego. Pero bueno, decir que presenta unas propiedades interesantes, es sedante, es antiepiléptico, es antiemético, elimina la gana de vomitar, ¿no? Es antiinflamatorio y reduce la presión intraocular. Y se está probando, por ejemplo, tratamiento en el glaucoma. Bueno, es ansiolítico y es antipsicótico. De ahí la importancia del CBD en determinados medicamentos que se van a dirigir a enfermedades relacionadas con estas cuestiones, ¿no? Lo interesante del CBD, y por lo que, por ejemplo, desde Energy recomendamos que se intente conseguir variedades que contengan CBD, es que es antagonista o atenúa varios de los efectos producidos por el THC. Efectos adversos como la taquicardia o la ansiedad. Alarga los efectos del THC ya que inhibe su metabolismo. Realmente, al utilizar en combinación con el THC, los resultados que nos ofrece el CBD permiten que la experiencia del consumo de cannabis sea más placentera, al disminuir estos efectos secundarios muchas veces indeseables. Bueno, aumenta la relajación y permite conciliar el sueño. Bueno, con una gran cantidad de THC es difícil conciliar el sueño, ¿no? Sabréis que normalmente si fumáis algo que esté muy fuerte, la cabeza no deja de dar vueltas, ¿no? Bueno, algunos estudios, por otro lado, apuntan a que una alta concentración de THC está unida a un consumo más compulsivo, ¿no? Realmente esto nos hace plantearnos la cuestión del que pensemos que quizás al conseguir marihuana o cannabis, o ya sean hachís o marihuana, que tengan alta cantidad de THC, esto nos va a hacer que fumemos menos. Bueno, no se puede asegurar, pero por lo menos hay estudios que están investigando en este ámbito y parece ser que el THC, con un THC alto, se relaciona con un consumo más compulsivo, mientras que con mayor presencia de CBD esta compulsividad sería menor o desaparecería. El CBD, por otro lado, hace que la subida del THC sea más paulatina y, bueno, en combinación con el THC aumenta algunas de sus propiedades como los efectos antiinflamatorios. Bueno, como decía antes, en muy poco porcentaje de marihuanas han tenido CBD, solo 15 variedades de 280 que se han analizado tenían CBD. Bueno, otros cannabinoides también importantes son el CBN, el cannabinol, es 10 veces menos psicoactivo que el THC y se genera con la oxidación del THC. El cannabis con el tiempo pierde THC y gana CBN, con lo que pierde psicoactividad. Bueno, hay otros que tampoco voy a entrar voy a decir un par más: el CBG, cannabigerol y CBC, cannabicromen. Bueno, tenemos THCV, que es tetrahidrocannabarina, y cannabinoides ácidos que no son psicoactivos y, bueno, se acaban transformando en cannabinoides neutros como el THC, el CBD, por efecto del calor o por otras enzimas. Bueno, riesgos en cuanto a la función de cannabinoides, pues un poco lo que estaba comentando. Con mayores concentraciones de THC existe una mayor probabilidad de apariciones de estos efectos secundarios que decíamos antes: taquicardia, paranoia, ansiedad, pánico, pérdida de concentración, falta de memoria, etcétera. Y bueno, como decía, que mayor cantidad de THC no se relaciona con un consumo menor, sino que parece indicar lo contrario. Bueno, en cuanto a la composición, las estrategias que podíamos recomendar para reducir los riesgos, en primer lugar, es conocer el material que se vaya a consumir para poder calcular de alguna manera la cantidad que queremos consumir en función del efecto que deseamos obtener, ¿no? En el caso de no poder acceder a un servicio de análisis, aprovecho y recuerdo que en Energy el servicio está abierto y podéis consultarlo en la página. Bueno, pues consumir un poco, si no podéis acceder a cuánto tiene la cantidad que tiene de THC, consumir un poco y en función de esto, de cómo veáis, pues consumir más o menos, ¿no? Y bueno, en caso de proporciones muy altas de THC, consumir cantidades más pequeñas y con una frecuencia de tiempo más separación en el tiempo. Y bueno, pues utilizar marihuana o hachís con CBD.
es interesante que la ratio que tenga de CBD y de THC sea de 2:1, es decir, por cada 2 de THC que tenga 1 de CBD. Esto es la mitad de CBD que de THC. Sería la medida que recomendamos desde la asociación. Bueno, en cuanto pasamos al segundo tipo de elementos sobre el que tenemos que tener en cuenta a la hora de reducir riesgos, y es con respecto a adulteraciones y contaminación. Bueno, cuando hablamos de las adulteraciones del hachís, pues hablamos principalmente de fibras o material vegetal, material compactante y partículas. Bueno, las fibras o el material vegetal pueden ser mismas fibras de la planta, pelos, fibras de tejido. En cuanto a material compactante, bueno, pues se utiliza desde leche condensada para apelmazar la mezcla, miel o productos grasos. Y partículas, bueno, pues se encuentran partículas de arena, de partículas de henna también. Y en cuanto a los adulterantes de la marihuana, bueno, pues se han encontrado adulterantes relacionados con cristales, hilos de plomo, polvo de talco. Bueno, volviendo un poco a los riesgos del amarillo, por ejemplo, pues personas que tengan la tensión baja se recomienda consumir con prudencia, ¿no? Teniendo en cuenta que le va a bajar todavía más la tensión arterial. Si tenemos problemas cardíacos, pues lo mismo, ¿no? Evitar el consumo en la medida de lo posible. Si aparecen problemas respiratorios, abandonar el consumo o cambiarnos a otra vía, ¿no? Ya sea utilizar vaporizadores, utilizar vía oral, etcétera. En relación a los procesos cognitivos que se ven alterados, pues evidentemente si tenemos que estudiar, trabajar sobre todo utilizando maquinaria, conducción de vehículos, etcétera, lo ideal es no consumir, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando aparece el amarillo? Mucha gente pues no sabe bien a qué se debe, ¿no? Un colega se desploma, pierde el conocimiento y a veces pues no saben cómo actuar, ¿no? Porque es algo muy llamativo. Pues lo que hay que hacer es tan sencillo como tumbar a la persona y levantarle las piernas. Así la persona se recupera en pocos segundos y una vez se haya recuperado, si se le ofrece bebida isotónica, una Coca-Cola, algo para que se recupere un poquito. Pero vaya, en personas sanas el amarillo no reviste gravedad alguna, lo único que se pueda golpear la cabeza al caer. En cambio, en personas que sí tienen ya algún tipo de enfermedad cardiovascular, como digo, sí que puede tener consecuencias un poco más graves. Otra cosa importante en relación a la esquizofrenia es retrasar la edad de inicio, ¿vale?, en el consumo lo más posible, ¿vale? Según los estudios, cuanto antes empezamos a consumir, más probabilidad tenemos de que aparezcan ciertos problemas. Y, por supuesto, evitar el consumo durante el embarazo y la lactancia, ¿no? No se recomienda para nada. Ahora vamos a pasar a otro factor, ¿vale?, que sería el desarrollo de procesos de abuso y dependencia, ¿no? Podemos considerar que existe un problema de adicción cuando hay un consumo persistente, a pesar de que acarrea problemas evidentes a la persona, o bien que la persona haya decidido abandonar el consumo y no es capaz, ¿vale? Ahí podríamos decir que la persona ya tiene dependencia. Lo que dicen los estudios, pues un 10% de los fumadores de porros llegan a tener un enganche, ¿vale? El enganche a los porros es psicológico, no es tanto físico. El 90% restante de consumidores, si quieren realmente dejar de fumar, lo van a dejar sin problema. Es verdad que durante la primera semana del abandono del consumo, pues va a haber ciertos síntomas, ¿no?, como irritabilidad, ansiedad, vamos a dormir un poquito peor, pero al cabo de una semana todo vuelve a la normalidad. De hecho, si se le pregunta a cualquier persona que haya dejado de fumar porros, te dice que sí, cuando quiere lo deja, sin problema. En cambio, un 10% de personas sí que le va a costar un poquito más de trabajo y va a necesitar ayuda terapéutica, ¿vale?, tratamiento. Según datos del Observatorio Español de la Droga, entre el año 99 y 2009 fue la tercera sustancia que más tratamiento requirió, ¿vale? De todas las personas que fueron a pedir tratamiento a los servicios públicos, fue la tercera sustancia más demandada, ¿vale? Un 18% del total. En total fueron 9.511 personas que necesitaron ayuda terapéutica. ¿Cuáles serían los consejitos para no tener problemas de dependencia? Pues espaciar al máximo las tomas, ¿no?, el consumo. Si consumimos a diario,
pues vamos a tener más papeletas de acabar desarrollando procesos de dependencia, ¿no? En cambio, nosotros siempre recomendamos que se espacie el consumo, pero eso en cualquier sustancia, ¿no? Y como ha explicado Yayo, si son variedades potentes, pues eso no va a hacer que te sacies antes, más bien lo contrario, va a hacer que consumas de forma más compulsiva, ¿no? Que cada vez quieras más, ¿no? También es importante mantener actividades y entornos donde no haya consumo, ¿no? Que no todo en la vida gire en torno al fumeteo, ¿no? Hay otras cosas también. ¿Qué más? Mantener patrones de uso moderado, ¿no? Con el fin de evitar los riesgos de los que hemos hablado, ¿no? Los riesgos a nivel cognitivo, diferentes procesos mentales. La buena noticia es que estos procesos que se ven alterados son reversibles. Cuando abandonamos el consumo, al cabo de 4 o 6 semanas, nuestro funcionamiento cerebral vuelve a la normalidad. Nuestra memoria, nuestra concentración vuelve a ser la que era, ¿vale? Que no es un daño permanente. Si aparecen problemas por el uso de cannabis, pues intentar remediarlos, y si no es complicado, pues lo ideal es pedir ayuda, ¿vale? Ayuda a algún profesional. Bueno, vamos a pasar a la mezcla con otras drogas, ¿vale? En general, el mezclar cannabis con otras sustancias suele ser o bien para aumentar los efectos o bien para mitigarlos. Voy a ir por tipologías, ¿vale? Por estimulantes, depresores, psicodélicos. En primer lugar, me voy a centrar un poco en el tabaco. Los efectos del cannabis mezclado con tabaco. Bueno, nos permite fumar hachís en porro y tiene un cierto efecto estimulante, ¿vale? El tabaco, la nicotina, es un estimulante, aunque mucha gente piense que es un relajante porque el fumador se tranquiliza con el cigarrito, realmente se tranquiliza porque el propio enganche a la nicotina hace que necesites la sustancia, ¿no? ¿Cuáles son los efectos adversos? Pues que aumentan los problemas pulmonares, ¿no? Y pues, como he dicho antes, la adicción al tabaco. Muchas veces a los fumadores de cannabis lo que le ocurre es que a lo mejor abandonan el consumo de cannabis, pero se enganchan al tabaco. Eso se ha visto a menudo, ¿eh? La mezcla de cannabis con estimulantes, pues compensa los efectos depresores del cannabis, ¿vale? ¿Qué pasa con esta mezcla? Pues que consumimos más cantidad de las dos, ¿no? Porque al ser dos sustancias con efectos contrapuestos, pues va a hacer que consumas más de las dos. Por lo tanto, van a aparecer también más efectos adversos. Cuando mezclamos cannabis con drogas depresoras, por ejemplo con alcohol, ¿no? Que esa es una mezcla más o menos habitual, pues son experiencias más intensas, ¿no? Por al ser dos sustancias depresoras del sistema nervioso. Y los efectos adversos, pues puede que tengamos excesiva depresión, incluso lleguemos a la pérdida de conocimiento y depresión respiratoria, ¿no? Aquí tenemos papeletas para que nos dé un amarillo, ¿no? Cuando mezclamos porro y alcohol, la ideal ahí es consumir menos de las dos. La mezcla con psicodélicos, pues va a aumentar los efectos alucinógenos, ¿no? Si nos comemos unos monguis, un tripi, si te fumas un porrito va a hacer que los efectos alucinógenos sean más potentes. ¿Cuáles serían los efectos adversos? Pues más probabilidad de aparición de malos viajes, de pánico, ansiedad, psicosis tóxica, etcétera, ¿no? ¿Cuáles serían las estrategias de reducción de riesgo? Pues como norma general se recomienda evitar las mezclas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si nos gusta mezclar, pues lo ideal sería conocer previamente los efectos de las diferentes sustancias por separado, ¿no? Si quiero mezclar, por ejemplo, monguis con cannabis, lo ideal sería que para probar esa mezcla, primero haya probado la otra sustancia por separado y conozca bien cuáles son los efectos, para luego evitar sorpresas. Y, por supuesto, disminuir la dosis que si la consumiera por separado, ¿no? Como digo, la mezcla de alcohol y cannabis, lo ideal es consumir menos cantidad de las dos. No vas a tomarte las mismas copas si no fumas que se está fumando. Bueno, vamos a pasar a la conducción de vehículos. El consumo de cannabis provoca un deterioro del rendimiento psicomotor que afecta a la conducción de vehículos y manejo de maquinaria peligrosa. A la hora de haber fumado el porro es cuando el cannabis hace su efecto máximo y ingerido puede llegar a 2 horas, como ya hemos dicho. Los efectos duran entre 1 y 4 horas cuando es por vía fumada, en cambio cuando es por vía oral puede tener efectos residuales de hasta 24 horas, ¿vale? Dura mucho más. Se ha demostrado que concentraciones de 300 microgramos por kilo, por ejemplo, una persona que pesa 80 kilos, si se fuma un porro de 24 microgramos, sería un porro más o menos potente, produce efectos sobre el rendimiento psicomotor similares
a concentraciones de alcohol en sangre superiores o iguales a 0,5 gramos por litro de sangre. Es decir, cuando soplamos y damos 0,25, que es el límite legal, sería similar a cuando te fuma un porro potente, ¿vale? Según algunos estudios. En España, la conducción de vehículos bajo la influencia de drogas es objeto de regulación penal y administrativa, ¿vale? De hecho, es peor, si te hacen la prueba de la saliva y das positivo, es una sanción muy grave, infracción muy grave, perdón, ¿vale? Es más grave que si te pillan bebido. El drogotest, ¿vale? Según Drager, que es la marca, la casa que fabrica el drogotest, el test de saliva, se puede dar positivo hasta 8 horas después de haber consumido, ¿vale? O sea, lo que es sancionable en España es conducir bajo los efectos, pero realmente si tú a lo mejor te fumaste un porro hace 8 horas, no vas bajo los efectos, pero vas a dar positivo. Y además estas 8 horas tampoco son seguras, ¿vale? Esto es variable. Hay personas que a lo mejor 24 horas después de haber consumido pueden seguir dando positivo. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿Cuáles son los riesgos de conducir bajo los efectos del cannabis? Principalmente, pues, tener un accidente de tráfico, que muchas veces eso se nos olvida, ¿no? Siempre estamos pensando en la multa, pero creo que es más importante el riesgo de sufrir un accidente. Si te pillan, pues vas a tener retirada del carnet, 500 euros de multa y 6 puntos, ¿vale? Te quitan 6 puntos. Y luego, si estuvieras envuelto en algún tipo de accidente y también te hicieran la prueba y dieras positivo, tendrías consecuencias penales, ¿vale? ¿Cuáles serían las estrategias de reducción de riesgo relacionadas con la conducción? Pues no conducir mientras está bajo los efectos, ¿vale? Porque también otra cosa que va a mirar el policía es tu actitud, si tienes los ojos rojos, cómo hablas, cómo te comportas. Todo eso también influye mucho en que te multen o no te multen. En caso de no estar bajo los efectos y dar positivo, lo ideal es no ponernos nerviosos, no confrontar nunca con el policía, buen rollo, intentar hacerlo entrar en razón, explicarle que hace X horas que consumimos, que no vamos bajo los efectos. Aún así, si nos multaran, podemos recurrir la infracción, ¿vale? Por ejemplo, solicitando un contraanálisis o que demuestren que la cadena de custodia no ha sufrido alteración alguna, ¿vale? Eso creo que fue lo que hizo Ortega Cano para librarse de la cárcel. Pues, bueno, vamos a pasar ya por último a los aspectos legales, que yo creo que es quizás el riesgo que más preocupa a los consumidores, y es eso, que te pillen fumando en la calle. En España el consumo privado, ya sea individual o colectivo, no está sancionado, ¿vale? Lo que sí está sancionado sería el consumo o tenencia en vía pública, ¿no? Si te pillan fumando en vía pública o llevando encima, tendría una sanción administrativa que iría desde 300 hasta 3.000 euros, ¿vale? También importante dónde te pillen, ¿no? Luego hay agravantes y eximentes. Por otra parte, es ideal que no nos pillen llevando el chocolate postureado, porque eso ya sería indicativo de tráfico. No llevar objetos tipo tanitas, navajitas, no llevar cantidades sospechosas de dinero, porque todo eso puede ser utilizado en vuestra contra, ¿no? Como que va destinado a tráfico. Y tráfico ya sí que iría por vía penal, ¿vale? Las penas de cárcel son de 1 a 3 años y multa de hasta el doble de valor de lo que te han incautado. Con agravante sería hasta 4 años y 6 meses y poco más. Y las sanciones en lugares públicos pues son calles, parques, bares. Si te pillan, por ejemplo, en un colegio o en un parque donde haya niños, eso sería agravante. Tirar objetos relacionados con el consumo, como filtro, colillas, también te pueden sancionar por ello. Si te pillan pasando un porro, eso se puede considerar tráfico, ¿vale? Ya sería una cosa extraña, pero bueno, puede pasar, ¿vale? Porque sería, claro, afectar a la salud de terceros, ¿no? Y llevar siempre cantidades pequeñas, claro. El tema del cultivo, mucha gente cree que se pueden tener 2 plantas, ¿vale? Eso es una leyenda urbana. Realmente la ley no dice por ninguna parte que se puedan tener 2 plantas, ni 3, ni ninguna. En principio, cultivar es ilegal. ¿Qué pasa? Que si está permitido el consumo en España y yo no quiero recurrir al mercado negro, pues lo ideal sería que pudiera plantar. Pues la recomendación ahí es ser un poco cuidadosos, que no se vean las plantas.
y que sea poca cantidad, 2, 3 plantitas. No es lo mismo que te pillen con 2 que te pillen con 30, ¿no? Aunque la ley, como sabréis, es un poco... Es todo muy relativo, depende de quién te pille, depende del juez que te toque. Hay gente que con 3 plantas han acabado con problemas y hay gente que con 30 se han ido de rosita y no ha pasado nada, ¿vale? Que con la ley hay que cogerlo todo con pinzas, es complicadete. Para evitar los riesgos legales, como digo, no consumir en lugares públicos, a ser posible, ¿no? Procura llevar encima lo justo para el día, nunca más de 30 gramos, ¿vale? 30 gramos no es un límite legalmente establecido, ¿vale? Pero es lo que es la cantidad que se suele manejar, 30 gramos. Una medida de prudencia sería no llevar, o sea, llevar encima 1/3 de la cantidad máxima señalada, que como he dicho sería 30 gramos. O sea, que llevando 10, yo creo que más o menos no tenemos problemas de tipo, podemos defender que es consumo propio. Poco más, una recomendación en este caso sería asociarse a colectivos, a clubes canábicos, ¿vale? Asociaciones de este tipo, donde la tenencia y el cultivo no implica consecuencias penales, porque es colectivo, y además, si a lo mejor a ti a nivel individual te pillan, pues el abogado de la asociación te va a defender, te va a ayudar a recurrir la multa. Bueno, aquí en el stand tenéis folletos, ¿vale? Sobre todo esto que hemos estado contando, el de leyes, si os interesa podéis cogerlo, el que queráis. Y poco más, aquí teníamos apuntado el blog de cannabis que tenemos, por si queréis apuntarlo, pero bueno, si os interesa, como os digo, podéis pasar por el stand. Y la página web, que es www.energycontrol.org, ¿vale? Ahí tenéis foros con consumidores, gente muy experta. Podéis encontrar información de cualquier tipo de sustancia y si queréis escribirnos, llamarnos, estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Y nada más.